Luego del fin de la Segunda Guerra Mundial, tanto perdedores como ganadores repararon en las devastadoras consecuencias humanitarias que los conflictos habían dejado. Millones de personas murieron entre soldados y civiles, lo que dejó un alto número de madres cabeza de hogar y niños huérfanos. Japón fue uno de los más perjudicados al final de la guerra, pues las bombas arrojadas en Hiroshima y Nagasaki no solo mataron a miles, sino que también dejaron la tierra infértil y el aire lleno de radiación. Como consecuencia de ello, en 1949, las potencias del momento se reunieron en Ginebra para firmar un convenio en el que se asegurara la seguridad de los civiles en conflictos futuros, nacionales e internacionales. De allí nació lo que hoy se conoce como el Derecho Internacional Humanitario. El DIH es un conjunto de normas que busca limitar los efectos de los conflictos armados, es decir, los métodos y los medios de guerra, con el fin de proteger la seguridad y dignidad de las personas. El DIH obliga a los participantes del conflicto a distinguir entre combatientes y civiles, prohíbe el uso de armas que puedan afectar a personas inocentes, exige que se preste asistencia a enfermos y heridos y que se respete a los prisioneros de guerra. El Comité Internacional de la Cruz Roja actúa como guardián del DIH y se asegura de que se cumpla lo dictado en el Convenio de Ginebra. La Cruz Roja se encarga de socorrer a civiles, enfermos y heridos, de restablecer contacto entre familias, visitar a los prisioneros y procurar que las personas protegidas reciban un trato digno. Al ser un organismo no gubernamental, cuyo propósito es meramente el de ayudar a los que están fuera del conflicto, las partes involucradas en este no deben imposibilitar su trabajo y deben asegurar la seguridad de sus miembros. El DIH reconoce dos tipos de conflictos armados, internacional y no internacional. El primero se caracteriza porque en él se usan las fuerzas armadas de dos estados o más. Quienes participan son altas partes contratantes, y solo basta con que uno de ellos declare la guerra para que se considere un conflicto armado internacional. Si hay ocupación de territorio, completa o parcial, o si los pueblos luchan por la dominación territorial o extranjera, entonces se trata de un conflicto armado internacional. En cambio, un conflicto no internacional ocurre cuando hay hostilidades entre fuerzas gubernamentales y grupos armados no gubernamentales, o entre esos grupos solamente. Deben tener una intensidad mínima como para que se decida usar militares y no a la policía, y los grupos armados no gubernamentales deben tener una organización en la que se reconozca una línea de mando que sea capaz de llevar a cabo operaciones militares. Contrario a lo que dijo el expresidente Uribe, en Colombia sí existe un conflicto armado no internacional, pues existe una disputa territorial entre las Fuerzas Armadas del Estado y dos grupos alzados en armas, las guerrillas y los paramilitares, que luego de su desmovilización se dividieron en diferentes bandas criminales conocidas como BACRIM. El presidente Santos reconoció posteriormente la existencia de este conflicto, justo antes de hacer públicos los avances en los diálogos con las FARC. La Cruz Roja ha participado como mediador durante el conflicto armado colombiano, colaborando en la liberación de algunos secuestrados y proporcionando elementos de aseo y comida a los que siguen prisioneros en la selva. Sin embargo, cabe recordar que la neutralidad de la Cruz Roja fue puesta en duda una vez, cuando se engañó al grupo guerrillero para conseguir la liberación de Ingrid Betancourt, antigua candidata para la presidencia, y 14 secuestrados más. En el 2008, el expresidente Uribe y las Fuerzas Armadas organizaron una misión de inteligencia para liberar a un grupo de personas en manos de las FARC. A esta se le conoció como Operación Jaque. Lo que se hizo fue utilizar dos helicópteros militares pintados con las insignias de la Cruz Roja para simular una misión humanitaria, cuando lo que se quería era devolver a la libertad a estas personas. Al conocer los detalles de la liberación, los miembros de la Cruz Roja afirmaron que, como guardián del derecho internacional humanitario, el Comité Internacional de la Cruz Roja recuerda que el uso de su emblema está específicamente reglamentado por los convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales. El emblema de la Cruz Roja tiene que ser respetado en todas circunstancias y no puede ser usado de manera abusiva. La aparentemente ingeniosa maniobra del expresidente Uribe se considera un delito de guerra que debe ser sancionado por tribunales internacionales. En este caso, no fue la Cruz Roja la afectada, sino las personas que seguían secuestradas, pues las FARC perdieron la confianza que tenían en el organismo internacional.
created using Powtoon.